Nos vamos a ir a la palabra, en la enseñanza que hemos venido desarrollando. Durante todo este tiempo hemos estado hablando acerca de la actividad del Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros. Y quiero por favor que entendamos esto, ¿sí? Mucho se ha escrito acerca del Espíritu de Dios, pero lamentablemente muchos de esos escritos carecen, ¿sí?, de la profundidad bíblica o del entendimiento bíblico. Yo he tenido oportunidad de leer muchos de estos libros, la verdad lo he hecho, ¿sí? Pero no lo digo esto por criticar o descalificar, pero la realidad es que cuando sometemos la mayoría de estos libros al escrutinio bíblico, la mayoría de ellos se quedan faltantes, salen faltantes, porque muchos de estos libros no están escritos con base a lo que realmente es el actuar y el obrar del Espíritu de Dios, del Espíritu de santidad, y cuál es su propósito, cuál es su actividad, cuál es su trabajo en medio de la iglesia, sino que muchos de ellos están escritos es con base a experiencias sensoriales, emocionales. Y pues estas cosas realmente no tienen importancia o relevancia, porque no se trata de mi experiencia sensorial, mi experiencia personal, emocional. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso durante estos tiempos hemos estado tratando de entender acerca del Espíritu de Dios, pero desde lo bíblico. Y anoche, en el servicio de Shabbat de inicio, y esta mañana en el servicio de las 10 de la mañana, hemos estado trabajando en Primera de Corintios capítulo 12, entendiendo que el Espíritu de Dios, como lo dice en Corintios 12, ¿sí?, ha sido dado a nosotros, ¿sí?, para que podamos declarar el señorío del Mesías en nuestra vida. Es decir, que uno de los propósitos del Espíritu en nosotros es que podamos nosotros declarar y vivir continuamente en el señorío del Mesías. Y eso lo estuvimos entendiendo ayer, ¿sí?, y esta mañana. Y obviamente dentro de ese actuar del señorío del Mesías en nuestra vida, el Espíritu ha sido dado como un administrador de los ministerios, de los dones y de las operaciones que el Padre Eterno efectúa en su iglesia, en su pueblo. Porque todas las cosas las hace uno y el mismo, que es el Padre Eterno. Y Él todo lo hace a través de ¿qué? Del Espíritu que nos ha sido dado. Espíritu que primeramente fue dado ¿a quién? A Yeshua Mesías, y luego nos fue entregado a nosotros. Recuerde que todo lo del Padre le ha sido entregado ¿a quién? Al Hijo, a su Hijo, a nuestro Mesías Salvador. Pero el Señor a través del Espíritu administra y trae, digamos, orden a la iglesia. Y en ese capítulo 12, el apóstol Pablo aborda un tema, porque al parecer en la iglesia de Corinto había una grande división a causa de los dones y ministerios que cada persona tenía. En vez de ser una bendición, se habían convertido en una situación insoportable de divisiones, de peleas, en donde unos que querían manifestarse como mejores que otros y considerarse que eran mejores que los demás, porque cada uno tiene un don diferente. Pero entonces el apóstol Pablo dice que todo esto lo hace el Señor y que cada don y cada ministerio es una manifestación del Espíritu de Dios. Es decir, que esto no es algo que usted lo tiene o yo lo tengo porque yo soy bueno y me lo merezco y soy capaz. Es decir, el don que yo tengo no es por mis capacidades, sino que el eterno Dios, el Padre Celestial, dice la palabra que Él los da como Él quiere. Y se espera que estos dones sean administrados de manera correcta por medio del Espíritu. Y para eso fue dado el Espíritu, para que los dones sean manifestados de manera correcta y entremos en un orden. Pero pareciera, mis amados, que esta carta que escribió el apóstol Pablo y ese desorden o división que se manifestaba en esta iglesia en Corinto, parece que hoy es lo mismo
y sigue el mismo desorden y tal vez más. Porque lamentablemente lo que son los dones y los ministerios dentro de la iglesia parece que siguen usándose más para mostrarse y sacar provecho personal que el beneficio mutuo o el beneficio general. Eso es lo que se está abordando en esa carta. Entonces el apóstol está hablando que el Espíritu ha sido puesto como administrador para traer un orden realmente. Y ese orden debe darse. Y estábamos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28. Ahí fue que quedamos. Vimos incluso otros textos. Y dice la Biblia en 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios. ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? Dios. ¿Y por medio de quién lo hace? De su Espíritu. Porque recuerde que el Espíritu es el que, el Espíritu es una extensión del eterno Dios y de su Hijo hacia nosotros. Recuerde que Él hace, dice la Biblia, que Él hace de los espíritus sus mensajeros. La Biblia lo dice. Hace de sus espíritus sus mensajeros. Es decir, que lo que nosotros llamamos espíritu de santidad es un mensajero que estaba prometido, que estaba preparado para venir a obrar específicamente en todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, en Yeshua. Por eso este espíritu, el espíritu de santidad, estuvo primeramente ¿en quién? En Yeshua. Ahora este espíritu es transferido y es transmitido a todos los que creen en Yeshua y se someten a Él como su Señor, como su Salvador. Amén. Entonces, si yo reconozco a Yeshua como mi Señor y empiezo a vivir de acuerdo a su voluntad, me es transferido el espíritu que habitaba en Él y que está en el Mesías. Ese espíritu me es transferido a mí, asimismo sobre cada uno de ustedes. Y a través de ese espíritu el Señor nos dota de dones, y a través de ese espíritu el Señor nos dota de ministerios. Eso lo hace el Señor. Y dice la palabra que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, y esto lo estuve explicando esta mañana, porque lamentablemente este texto se ha descontextualizado, porque precisamente el apóstol Pablo viene haciendo un esfuerzo enorme por explicar que en la iglesia no debe haber divisiones a causa de los dones y de los ministerios, y que ninguno es mayor que otro. Y llegan a este texto, el versículo 28, y empiezan a hablar hoy que los apóstoles y los profetas son los ministerios de más alto grado. Y parece que hoy todos quisieran ser apóstoles y profetas, ¿sí? Porque parece ser como que es la más alta jerarquía. Y esto no se trata de jerarquía, se trata de ministerios. Y la palabra ministerio por sí mismo significa servicio. ¿Qué significa? Servicio. Por tanto, amados hermanos, esto está mal interpretado por muchos, porque dice primeramente apóstol. Entonces, como puso primeramente a los apóstoles, pero yo explicaba esta mañana qué significaba todo esto. Si usted quiere tener esa enseñanza, nosotros la vamos a estar montando al canal de YouTube en las próximas horas, porque como les digo, en este momento no estamos transmitiendo porque hemos tenido un problema con nuestro proveedor, pero ya esperamos esta semana tener resuelto ese problema con la ayuda del Señor. Entonces dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar y géneros de idiomas. ¿Sí dice su Biblia ahí? ¿Qué dice? Géneros de lenguas, ¿qué dice? ¿Cómo? Dones. Bueno, ahí literalmente dice géneros, ¿sí? En su Biblia dice dones, don de lenguas. Ok, no hay problema, no vamos a tener problema con eso, ¿sí? Donde dice don de lenguas, ahí dice literalmente géneros, literalmente géneros, ¿sí? O sea que son varios géneros de idiomas. Y este es otro punto, mis amados. Se supone que el Espíritu ha sido dado no para traer desorden, sino que quiero que nos remitamos también a lo que dice Génesis. Recuerden que Génesis capítulo 1, empezando el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el capítulo 1, el versículo 2 dice que la tierra estaba ¿cómo?
desordenada y vacía, así dicen la mayoría de las Biblias. Desordenada y vacía, había un desorden, un caos. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden, había un caos. Pero desde un principio vemos la actividad del Espíritu. Es decir, siempre el propósito es el orden. ¿Cuál es el propósito? El orden. Pero es extraño que se supone que con el Espíritu hay orden y lo que hacemos es usar el Espíritu para crear desorden. O sea que si el Espíritu de Dios crea orden, pero en realidad en medio de nosotros hay un desorden, entonces no está fluyendo el Espíritu de Dios, sino que está fluyendo otra clase de espíritu. Ojo con eso. Otra clase de espíritu. Y nosotros debemos entender, mis amados, que hay espíritus de engaño. O sea, hay espíritus que engañan. Y Satanás siempre colocará la trampa y el lazo para que caigamos en el engaño. Y por eso nosotros debemos estar advertidos respecto a estas cosas, para no caer en prácticas engañosas que no provienen del Espíritu de Dios. Entonces, esta mañana estuvimos viendo que una de las cosas que se da de engaño es con esto de los apóstoles y de los profetas, tal como se está viviendo hoy. Pero otra también es con lo de los idiomas o lenguas. Pero sigamos leyendo el versículo 29. Dice, mire lo que dice el apóstol Pablo y hace unas preguntas, ¿no? Pregunta al apóstol Pablo, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, no todos son apóstoles. ¿Acaso todos son profetas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso todos son maestros? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos idiomas? ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. ¿Pero por qué en la otra respondían no, no, no? Y en esta como que les cuesta. La respuesta es tácitamente no. Así como él viene preguntando, ¿acaso todos son apóstoles? No, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen los dones de sanidad, no todos hablan lenguas, idiomas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque comúnmente se enseña en la mayoría de iglesias que la evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es hablar lenguas. Entonces el apóstol está diciendo, ¿acaso todos hablan lenguas? Y la respuesta natural es no. Pero el sistema religioso enseña que todos deben hablar lenguas. Y ahí es donde empieza el problema. Porque esto era un don específico para hablar idiomas que no dominaban aquellas personas. Es como que yo empiece a hablar mandarín, el chino, pues, el idioma, ¿sí?, de la China, el mandarín. Yo no tengo ni idea del mandarín, pero que yo lo empiece a hablar. Eso sería, y eso sucedería a través del don de ¿qué? De lengua o de idioma. Que empiece a hablar el alemán. Eso sucedería por el don de lengua o el idioma, ¿sí? Que yo, no dominando un idioma, empiece a hablarlo. Sin embargo, por allá a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí?, se empezó a dar un movimiento carismático que supuestamente invitaba a todos a hablar idiomas, pero no hablan en realidad idiomas ni lenguas, sino que empiezan a hablar es un trabalenguas inentendible y cosas que nadie realmente a primera oído, a primera instancia entiende.
Y eso lo empezaron a desarrollar y lo empezaron a inventar y se empezó a volver doctrina. Doctrina, escúcheme bien. Se empezó a volver una doctrina. Y lo más tremendo es que hoy por hoy es una de las doctrinas principales de las iglesias carismáticas y pentecostales. Que toda persona debe hablar lenguas. Pero esas lenguas son una serie de balbuceos inentendibles, cosas que no se entienden. Y por eso yo he hablado con personas que a veces van a congregaciones de estas y escuchan a la gente así y salen despavoridas, salen, oye, que no, yo escuchaba que la gente gritaba, hay un escándalo y una cantidad de cosas, y muchas veces la gente empieza a entrar en trances. Porque la gente empieza a gritar, como a temblar y una cantidad de cosas. Y eso, más que manifestaciones del Espíritu de Dios, y las cosas hay que hablarlas por su nombre, son manifestaciones místicas y espiritistas. Pueden estar usando el nombre del Señor. El mismo Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les responderé, no los conozco. No los conozco, apártense de mí, violadores de la ley. Porque empiezan a hacer una cantidad de cosas. Esta no era la actividad del Espíritu en los primeros momentos cuando la iglesia, ¿sí? Cuando recibió, cuando el Espíritu nuevo, el Espíritu de la promesa vino allí. Y quiero que revisemos por un momento allí Hechos. Por favor, vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. De esto se hace mucho énfasis, muchísimo énfasis. De hecho, yo estudié en los seminarios que estudié y siempre el énfasis era ese, ¿sí? Que la llenura del Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en lenguas, pero esa evidencia de las lenguas son esas lenguas inentendibles, lenguas que nadie realmente entiende. Dice el capítulo 2: cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, recuerde que la fiesta de Pentecostés es la misma fiesta de ¿qué? De Shavuot, la fiesta de las semanas. La fiesta de Shavuot es la misma fiesta, sino que Pentecostés es el nombre griego, ¿sí? Shavuot es el nombre hebreo, Shavuot, ¿sí? Semanas. Cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, ¿qué pasó? Todo Jerusalén estaba atiborrado en ese momento, porque habían llegado judíos de muchas partes y de diferentes naciones para celebrar en Jerusalén la fiesta de ¿qué? De Shavuot, de Pentecostés. Y dice que todos estaban allí unánimes y juntos. Dice acá, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento, sí, recio que soplaba. Recuerde que el Señor es el que envía su espíritu, ¿no? Como un soplo, ¿ok? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, ¿sí? Como de fuego, que se repartían sobre cada uno de los que se encontraban en la habitación, ¿sí? ¿Usted sabe qué es una lengua de fuego? ¿Usted ha visto alguna? Me imagino que alguna vez usted ha participado de una fogata, ¿cierto? O ha visto una llama, ¿cierto? Eso que salta así, eso que nosotros llamamos como llamaradas, esos son lenguas de fuego, las lenguas. Entonces ellos veían literalmente como que había sobre ellos, ¿sí? Unas llamas, literalmente. O sea, eso que nosotros llamamos lenguas de fuego no tiene nada que ver con las lenguas que se iban a hablar ellos o los idiomas que iban a hablar, sino que fue la forma en que ellos miraron o vieron o pudieron observar que algo estaba ¿qué? Sucediendo. Algo estaba pasando. Y obviamente eso debía que ser así
Porque allí se estaba dando el cumplimiento de la promesa. Enviaré un espíritu, ¿qué? Nuevo sobre ustedes. Y por eso el Señor les había dicho a ellos 10 días antes, porque el Señor ascendió al cielo a los 40 días de haber resucitado, y Pentecostés se celebra a los ¿cuántos días? 50, por eso se llama Pentecostés, 50. Y el Señor les había dicho: quédense allí, espérense hasta que reciban la promesa de la cual les hablé. Y van a ser ustedes llenos del Espíritu, van a ser investidos, ¿sí?, del Espíritu de Dios. ¿Se dice investidos o embestidos? Bueno, investidos, investidura. Embestidos, que lo coge un toro usted y lo vuelve nada. Ok. Entonces, el Señor les había dicho a ellos: estén allí. Y por eso se tenía que producir, digamos, esta cosa de forma sobrenatural, para que ellos comprendieran que allí, en ese momento, se estaba dando el cumplimiento de la promesa. O sea, ellos eran las primicias del cumplimiento de la promesa. Allí se estaba cumpliendo esto. Ellos estaban siendo testigos, y por eso ellos veían allí como si llamaradas estuvieran sobre cada uno de ellos, como si fueran llamas. Eso es lo que está sucediendo. Versículo 2. Y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Todos fueron llenos de espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otros idiomas. En otros idiomas. Comenzaron a hablar otros idiomas. Y dice acá la palabra: según el Espíritu. Mire que el Espíritu es el que, ¿qué hace el Espíritu? El que administra, ¿qué? Los dones. Y Él administra, el Espíritu administra todo esto de manera ordenada. El Espíritu no hace esto para que se vuelva un desorden allí en la congregación, sino que todo esto tiene un propósito, amados hermanos. Los dones en cada uno de nosotros son activados por el Espíritu de Dios con un propósito. Amén. Y ese propósito debe cumplirse. Entonces dice la palabra acá que todos comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran, ¿sí? Entonces dice acá: moraban o estaban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y habiéndose hecho este estruendo, se juntó la multitud de todos los que estaban allí, porque hubo un estruendo, fue un viento. O sea, tenía que ser algo. Imagínense ese panorama para que lo entendamos. Hay miles y miles de judíos en las calles de Jerusalén, alrededor del templo. Todos estos judíos habían llegado para participar de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Cada año se celebra y cada año la participamos, ¿no? Y ese día estaban ellos allí y se habían unido, y había miles allí listos para todo lo que era la participación de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y por eso se escuchó un estruendo poderoso. ¿Recuerdan cuando el Señor entregó la Torá de Dios? La Torá, la ley de Dios, fue entregada a Moisés en el monte. Dice que era tal el estruendo que el pueblo tuvo ¿qué? Miedo. Y le dijeron a Moisés: no, ve tú, Moisés, por favor, nosotros nos quedamos aquí. Porque era un estruendo tremendo. Mire, igual, allá en ese día hubo un estruendo para ser entregada la Torá. ¿Por qué? Porque el estruendo llama la atención. Claro, se escucha algo, una explosión. Yo no sé cómo será el estruendo. Yo no sé si cómo se escuchará, ¡pum!, como un trueno o algo así. Uno voltea a mirar qué pasó, ¿sí? Y ellos voltearon a mirar qué pasó. Eso es una actividad que hace el Señor para llamar la atención de los miles que se encontraban allí. Y cuando les llama la atención, ¿sí?, entonces dice la palabra que ellos, habiéndose hecho ese estruendo, ¿sí?, toda la multitud se juntó y estaban ¿qué? ¿Qué dice su Biblia?
confundidos. O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Uy, ¿escuchaste eso? ¿Eso qué fue lo que pasó? Sí, es como una explosión, algo terrible, algo tremendo, ¿sí? Y dice acá, porque luego después de esto, ¿sí? Cada uno de ellos empezó a oír que los apóstoles hablaban en su propio lenguaje, en su propio dialecto, en su propio idioma. Y dice acá, y estaban atónitos, perplejos, maravillados, diciendo, ¿no son todos estos galileos? Ahora, ¿por qué estaban perplejos? Porque Galilea era una región de gente no muy educada, poco educada. Y que una cantidad de galileos estuvieran hablando cada uno diferentes idiomas, pues eso era totalmente fuera de lo común. Eso no era lo común, ¿sí? Y todos ellos dicen, pero no son galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestro, y literalmente dice dialecto, esa palabra allí, dialecto, sí, literalmente la palabra griega, en nuestro dialecto en el que hemos nacido? O sea, ¿qué tipo de lenguaje, de idioma, de lengua estaban hablando los apóstoles? ¿Un lenguaje qué? ¿Lenguas qué? Humanas, ¿sí? Lenguas humanas de diferentes naciones. No era algo raro allí de no. Eran lenguas, y eso queda evidenciado en lo que sigue, ¿sí? Les hemos hablar en nuestro dialecto en el que hemos nacido. En el dialecto de los ¿qué? De los partos, de los medos, de los elamitas, de los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. O sea, era de repente uno estaba hablando el idioma del África, ¿sí? Otro estaba hablando en latín, romano, ¿sí? Empezó allí. Otro hablaba en árabe. Y así. Y ellos estaban aterrados. Decía, ¿y esta gente de dónde aprendió a hablar tan bien esos idiomas? Y lo más tremendo es que los oímos hablar tan audiblemente. ¿Y les oímos hablar de qué? Las maravillas de Dios. Si yo empiezo ¿qué maravillas de Dios entendió usted allí? Las maravillas de Dios. Y yo no digo esto porque me esté burlando, no, yo quiero es que corrijamos esto. Porque lamentablemente se ha enseñado un error, y ese error se ha tomado como doctrina. Y vuelvo y digo, eso empezó por allá a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, porque antes de eso esto no sucedía. Pero lamentablemente a hoy, en el siglo XXI, en la mayoría de las iglesias, se cree que esta es la verdad. Que las lenguas o los idiomas es hablar una serie o balbucear una serie de cosas con nuestra lengua que son inentendibles, que no tienen ningún tipo de mensaje en realidad. Y usted ve que en las iglesias se alienta a eso. Levántese, a ver hermano, hablen lenguas, a ver, hablen lenguas, a ver, todos hablando en lengua. Y todo el mundo, y todo el mundo, y eso empieza un escándalo. Y eso empieza una cosa, y la gente empieza como a entrar en un frenesí. Y mientras más suben su voz, y mientras más se hace esto, se empieza a dar como un éxtasis general en todo. Y la gente empieza a actuar de manera extraña. Usted empieza a ver que empiezan a temblar y empiezan a hacer una cantidad de cosas y a gritar y a dar vueltas. Y alguien entra por la puerta y ve eso. ¿Y qué dice? ¿Qué dirá? Esta gente está
Está loca, está rara. Y eso no es el mover del Espíritu. Ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí hay cualquier otra cosa menos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es orden. Y por eso dice que Él daba a cada uno, le dio. Entonces, no sea Pedro que Dios le permitió hablar a Mateo y a cada uno de los que estaban allí, de los apóstoles. Y de todos los que estaban reunidos, no solamente los apóstoles, no, y todos hablando idiomas que eran entendibles para todos aquellos que se encontraban en Jerusalén, que habían venido de diferentes partes del mundo y escuchaban cómo ellos hablaban perfectamente su idioma y les escuchaban algo que es el centro de todo: las maravillas de Dios. Si el Espíritu de Dios lo va a poner a hablar a usted, lo pone a hablar ¿qué? Las maravillas de Dios. Es para que usted y yo demos testimonio de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios no es para confusión. No es para confusión. Y yo he conocido personas que han llegado al grado de sentirse que Dios no les escucha porque no hablan supuestamente lenguas. Porque en su iglesia le dijeron que para estar lleno del Espíritu de Dios la evidencia es hablar lenguas, hablar en idiomas. Y muchos piensan que Dios no le quiere llenar del Espíritu porque no hacen eso de y hágale, hermano, y suba la voz y todo el mundo racata. No. Y hay gente que se siente muchas veces excluida por Dios porque le están enseñando de una manera errada. Ahora, vuelvo y les digo, no todos hablan o no todos van a ser usados con este don tan especial. Ahora, esto lo hizo el Señor como una confirmación y como una prueba para que los que estuvieran allí pudieran ver esto como una prueba del cielo. Poder escuchar en los labios de estas personas que eran poco instruidas las maravillas de Dios en su propio idioma. Fue la primera vez que hubo una predicación traducida, ¿sí?, simultáneamente a muchos idiomas. La palabra fue traducida, fue llevada en múltiples idiomas, demostrando con esto el Señor que la salvación es para toda nación, amén, y que Él estaba dispuesto a llegar con el mensaje a toda lengua, tribu, pueblo y nación, porque de allí es donde el Señor toma para su iglesia, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y por eso ellos decían, les oímos hablar las maravillas de Dios. Ahora, si seguimos leyendo ese texto hasta que terminemos, nos damos cuenta que el resultado de esto fue que fueron tan confrontados con lo que estaban viendo y con el mensaje que estaban recibiendo, tan audible y tan entendible, que ¿cuántos se convirtieron en ese día? 3,000 varones se convirtieron en ese día. 3,000 se convirtieron. 3,000, ¿sí? Se convirtieron al Señor. Y fue tan audible el mensaje y tan entendible que cuando terminaron de darlo, preguntaron a los apóstoles, les preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué respondieron ellos? Cada uno de ustedes vaya y bautícese en el nombre de Yeshua Mesías para perdón de pecados y reciba el don del Espíritu. ¿Sí? Cada uno de ustedes vaya. Más de 3,000 personas se convirtieron aquel día. Pero con un racatacandalaravandala, ahí sí, nadie se va a convertir. O sea, usted salga y empiece racajandalaravanda, a ver cuántos se convierten. Entonces, eso no es el obrar del Espíritu. Y eso hay que corregirlo, amados hermanos. Y esto yo lo digo no por burla, ni porque me esté ensañando contra algo, contra alguien, sino que los errores hay que corregirlos. Y si la gente está dispuesta a hablar el engaño, pues nosotros estamos dispuestos a hablar la verdad. Amén. Volvamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 12.
Versículo 29. Primera de Corintios 12, 29. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Versículo 30. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos idiomas? ¿Acaso todos son traductores? Versículo 31 dice el apóstol Pablo: actúen celosamente con los dones. O sea, con los dones hay que actuar de manera ¿qué? Celosa. Literalmente dice celo. En su Biblia dice, no sé si en su Biblia se usa la palabra actuar con celo. ¿Sí dice así? Pues el texto griego dice así, ¿sí? Actúen celosamente, o sea, hacia los dones actuar con mucho ¿qué? Celo. Y cuando uno actúa con celo es porque actúa con precaución, cuidando, previniendo, no para hacer mal uso de ¿qué? De los dones, que hoy precisamente se hace mal uso, sobre todo de este que se conoce como el don de idiomas o el don de lenguas. Se hace un mal uso y no hay celo. Se usa de manera descarnada o se incita a la gente supuestamente a usarlo cuando en realidad no se está usando ningún don de estos. Y se le está llamando a esto don de idiomas, don de lenguas, cuando eso no tiene nada que ver con el don de lenguas. Nada que ver en realidad. Entonces dice aquí: actúen celosamente con los dones, pero mayores a estos, a los dones, y más excelente camino les voy a mostrar. El apóstol dice: actúen celosamente con los dones, pero mayores que estos y más excelente camino les voy a mostrar. O sea que hay algo que es mayor que los dones. ¿Y qué dice el capítulo 13? Vaya por favor, versículo 1. Dice Pablo, ojo con esto. Él está haciendo la introducción con una posibilidad, ¿no? O sea, él está proponiendo algo que no es, él no está diciendo que él lo sea, sino que él dice, bueno, imaginemos, ¿sí? Que yo esto, dice el versículo 1. Pues si yo pudiese, dice Pablo, si yo pudiese hablar los idiomas de los hombres, anthropon, aparece allí, hombres, anthropon en griego, ¿sí? Pues si yo pudiese hablar los idiomas de los hombres. Ahora, Pablo está diciendo que él hablaba todos los idiomas de los hombres. No, está haciendo una ¿qué? Suposición. O sea, él está suponiendo que él pudiese hablar todos los idiomas. Aunque hay gente que indudablemente, o sea, el don puede venir sobre alguien que no domine un idioma. Y el Señor lo hace, y eso es algo de manera sobrenatural. Pero también hay evidentemente gente que tiene el don de idiomas. Yo tengo profesores, mis amados, en la universidad. Yo tengo un profesor que domina más de 50 idiomas, los lee, los escribe de manera perfecta. Y yo no he podido todavía con el arameo, con el hebreo y con el griego, todavía me cuesta. ¿Sí? A pesar de tantos años que llevo estudiando, apenas tres idiomitas. ¿Sí? Y todavía me cuesta. Y me cuesta bastante. Y después de tantos años, porque ya llevo una cantidad, yo como 20 años, ya no sé cuántos años puedo llevar allí. Y me cuesta. Y ese hombre es un erudito. Es uno de los principales personajes que participan en excavaciones para traducciones que se encuentran de escritos muy antiguos, muy antiguos. Entonces yo digo, evidentemente este profesor tiene ¿qué? Un don, porque para uno llegar a tener el dominio de tantos idiomas y dominarlos, ¿sí? Vaya, que hay que tener un don, ¿no? ¿Sí? Pues creo yo, no sé, o sea, evidentemente, hermano. Créame que para mí que es que el pastor estudia hebreo, arameo, griego. Para mí, hermano, eso ha sido duro. Eso me ha entrado a mí, hermano, como en reverso. O sea, Señor, sí voy bien y allá rompiendo todo, dañando todo. O sea,
Para mí no ha sido fácil, porque no es que yo tenga en sí el don de idioma, de aprender idiomas, que lo hago, hermano, porque ya me apasioné por eso. Y como me apasioné por eso, entonces me he vuelto terco en tratar de aprenderlo. ¿Sí? Y hay más o menos, más menos que más, balbuceo. Pero ese hombre queda uno aterrado, ¿sí? Entonces encuentra uno que también hay personas que puede tener eso. Y Pablo dice, si yo pudiese hablar los idiomas de los hombres, ojo, escuche bien, mire, léalo por favor, esté leyendo. Y aún los idiomas de los hombres y aún el de los ángeles. Porque es que el problema que yo he visto en ese texto es la traducción tan mala que le han hecho algunas traducciones, algunas Biblias al español, le han hecho una traducción muy mala. Porque algunas Biblias, a ver, yo lo busco acá, estamos en 1 Corintios 13, ¿cierto? ¿Está en 1 Corintios o segunda? No, perdón, 1 Corintios 3, 1 Corintios 13. A ver, aquí Reina Valera dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, así, hay lenguas angélicas, como que hay muchas lenguas, o sea, en el cielo también hay división de lenguas, así como acá hay español, inglés, mandarín, ruso, bueno, allá también hay diferentes, no, en el cielo hay un solo ¿qué? Idioma, no hay muchos. Y entonces dice angélica, no, literalmente el texto griego literalmente dice, y aún, dice Pablo, y aún él, hablando del idioma, el de los ángeles. Y literalmente dice angelon, ¿sí? Ángeles, no dice angelicales, dice ángeles. Es decir, Pablo está diciendo, si yo hablase los idiomas, todos los idiomas humanos que existan, y aún él no dice que él habla el de los ángeles, él no está diciendo eso, él está suponiendo, ¿sí? Una suposición. Y aún que yo llegase a hablar hasta el idioma de ¿quién? De los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Ahora, ¿qué pasaba? Corinto era una región de las más avanzadas de aquel entonces. Por ser un puerto y por ser un lugar de mucho comercio y un lugar de paso del Asia Menor que conectaba el Asia Menor, este tenía un lugar privilegiado y era un lugar muy desarrollado donde llegaban mucha gente de muchas naciones. Por tanto, se había desarrollado una ciudad en donde vivía gente que podía dominar varios idiomas. Entonces, dentro de la iglesia parece ser que el orgullo de esto se levantaba en algunos y empezaban a hablar ciertos idiomas, ciertos lenguajes, ciertos dialectos que los demás no iban a ¿qué? A entender. Y lo hacían más por orgullo que por edificación a la iglesia. Entonces dice acá, pero no tengo amor. Si yo no tengo amor, ¿de qué sirve que yo pueda dominar todos los idiomas, aún el idioma de los ángeles? Pues vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera las montañas y no tuviera amor, nada soy. Parece ser que a esta gente les estaba afectando el hecho de tener los dones, porque no los estaban administrando de manera correcta. Y aun si repartiera todas mis posesiones, entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no busca lo suyo. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, porque las profecías serán abolidas, los idiomas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser un hombre, dejé lo que era de niño. Porque aún ahora vemos mediante un espejo oscuro, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En pocas palabras, Pablo está diciendo, de nada sirve que haya una cantidad de dones y ministerios en la iglesia si no hay amor. Y eso es lo que a veces nos mata a nosotros. Ahora sigue allí en Corintios capítulo 14, sigamos, sigue diciendo acá. Entonces dice Pablo, dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Los dones espirituales, procúrenlos. Pero sobre todo, ¿que qué? Que profeticen. Recuerde, ¿qué es profetizar? Es declarar lo que está, ¿qué? Escrito en la palabra. Si usted está declarando lo que está escrito en la palabra, usted está profetizando. Porque el que habla idiomas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, ya que por medio del Espíritu habla ¿qué? Misterios. Claro, si alguien entra acá hablando en chino, en mandarín, yo no entiendo nada, pues para mí eso va a ser un misterio. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Como dicen por ahí, sabrá moya, ¿sí? Imagínese eso, ¿no? Sabrá moya, ¿sí? Algo real pasó con eso de sabrá moya, ¿sí? Conozco una persona que cuando estaba en el colegio, el profesor hizo una pregunta y ella por allá balbuceó diciendo, sabrá moya. Y el profesor alcanzó a escuchar que alguien dijo, sabrá moya. Y había un estudiante, un alumno de apellido Moya. Dijo, moya al tablero. Sus compañeros dijeron que usted sabía al tablero. Pobre Moya. Ay, Señor. Entonces dice acá, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Y la palabra que nosotros hablemos debe ser tan clara que debe efectuar en la vida de la persona que lo está escuchando edificación, exhortación y ¿qué? Y consolación. Somos edificados como un edificio que el Señor está levantando. Somos exhortados, es decir, somos llamados a corregir lo que está incorrecto. Y somos consolados en saber que en el Señor tenemos esperanza. Versículo 4 dice, el que habla idiomas solo se edifica a sí mismo. Claro, porque si yo empiezo a hablarles a ustedes en un idioma que ninguno de ustedes habla, ¿cuál sería la edificación? Ninguna. El único que está entendiendo lo que está diciendo, ¿quién es? Pues yo mismo. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Así que aunque quisiera, dice Pablo, aunque quisiera que todos ustedes hablaran idiomas, dice Pablo, yo quisiera que todos ustedes hablaran idiomas. Yo quiero más que profeticen, porque mejor es profetizar que hablar en idiomas, a no ser que haya traducción para que la iglesia reciba edificación. Claro, si alguien empieza a hablar un idioma extraño que nosotros no dominamos y otra persona tiene la capacidad de traducir ese idioma, pues todos vamos a escuchar el mensaje. Ahora la pregunta era, ¿cuál era la necesidad de que tenía esta iglesia de algunos estar hablando en diferentes idiomas? Simplemente ¿qué? El orgullo. Porque eso en aquel entonces llamaba mucho la atención. Cuando una persona dominaba varios idiomas, entre esos Pablo, eso era muy llamativo. ¡Wow! Esta persona, le escuchaban hablar otro idioma, eso inmediatamente, tremendo. Entonces esto estaba siendo usado más para el orgullo y la altivez que para la edificación de la iglesia. Y dice la palabra acá, así que aunque quisiera que todos ustedes hablaran idiomas, quiero más que profeticen, porque mejor es profetizar que hablar idiomas, a no ser que haya traducción, para que la iglesia reciba
edificación, versículo 6. Porque, hermanos, si yo voy a ustedes hablando idiomas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o enseñanza? Aún en las cosas inanimadas que dan sonidos, bien sea la flauta o la cítara, si no dieran distinción de los sonidos, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también ustedes, si por medio de la boca no dan palabra comprensible, ¿qué es lo que nosotros debemos dar? Palabra que se comprenda. En vez de estar diciendo en la iglesia, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, es decir, hable palabras comprensibles. Así también ustedes, si por medio de la boca no hablan, no dan palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estarán hablando al aire. Es decir, que cuando una persona empieza, está hablando al aire, una pérdida de tiempo. Para eso que se queden mejor en la casa. Claro, que se queden en su casa. Están perdiendo el tiempo. Versículo 10. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, de lo que se está hablando, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla como un extranjero para mí. Entonces llega alguien hablando otro idioma, ¿qué? ¿Cómo? No, y uno empieza a tratar con una persona que, ¿cómo hace uno? Y uno tratar de darse a entender con la persona. Porque es difícil entender lo que la persona está diciendo, y para la persona también es difícil, porque estamos hablando dos idiomas diferentes. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla idiomas, pida para que pueda traducir. Es decir, si Dios le da a usted el hablar un idioma que no habla, entonces pídale que usted más bien que pueda ¿qué? Traducir. ¿Por qué es mejor la traducción? ¿Y por qué? Porque va a darse a entender. Ahora, si usted le va a hablar a una persona que domina ese idioma, bueno, muy diferente, porque está hablando a una persona que domina ese idioma. Entonces dice acá, porque si yo oro en idiomas, dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si yo empiezo a tener el don de idiomas en mí, en un idioma, y ni siquiera sé yo mismo lo que estoy hablando, porque simplemente está fluyendo el don, y yo no siquiera sé lo que estoy diciendo, hasta mi entendimiento queda sin fruto, no sirve. Y sigue diciendo, entonces, dice Pablo, ¿qué he de hacer? Dice Pablo, ¿qué es lo que se ha de hacer? Aunque ore con el espíritu, debo orar también con el entendimiento. Debo entonar salmos con el espíritu, pero también entonar salmos con el entendimiento. Porque si bendices, versículo 16, con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dices? Es decir, que si está activado en usted el don de la lengua o del idioma, y otra persona no está entendiendo absolutamente nada, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir amén? No entiende, ¿sí? El simple oyente que está ahí no sabe lo que dice. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18, mira lo que dice Pablo acá. Doy gracias a Dios de que hablo más idiomas que todos ustedes.
Indiscutiblemente Pablo era un políglota, ¿sí? Por lo menos él hablaba el hebreo, porque cuando se le reveló el Señor, dice que se le reveló hablándole en idioma hebreo, ¿sí? Luego Pablo lo vemos dominando perfectamente el griego. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo se le permitió hablar en un espacio donde solamente se podía hablar en griego, el Areópago. El Areópago era un lugar donde se discutían los filósofos y los sabios de aquel entonces, discutían muchas cosas de este mundo, pero solamente hablaban personas eruditas y personas que tuvieran la capacidad de hablar griego, y no se podía hablar en otro idioma. Y él estuvo en el Areópago, allí estuvo, ¿sí? También podemos ver que se acerca y habla en latín porque estuvo delante de reyes. Y recuerde que para aquel entonces el idioma del imperio como tal, en los asuntos oficiales, sobre todo cuando se trataba de juicios, se hacía en latín. Y él mismo hacía siempre su defensa. Él no tenía abogados, él hacía su defensa. Entonces, por lo menos identificamos a Pablo hablando perfectamente 3 idiomas: hebreo, sin lugar a dudas hablaba el arameo, el latín y el griego. Por lo menos 4 idiomas. Por lo menos. Y por eso Pablo le dice a ustedes: yo hablo más idiomas que cualquiera de ustedes y no me las vengo a picar de nada. Sí, o sea, él dice: yo no vengo acá hablándole, entonces entro hablándoles cosas que no, como para que, wow, ese tremendo. Que eso es lo que hacían ellos. Y por eso les dice: yo hablo más idiomas que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero que mi hablar sea de 5 palabras que me entiendan y ser de instrucción a otros, que 1000 palabras en idiomas. Versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Quién es el que actúa así? ¿Ustedes no acuerdan del Chavo y el Kiko? No, eso, ¿no? Así. Kiko siempre quería como que con el juguetico, no, chavito, mira, llegaba allí, ¿no? Siempre como queriendo mostrar lo que tenía ahí, como mira, la nueva pelota o el nuevo juguete. Como niños, eso es aceptable entre los niños, que muchas veces quieran como mostrar que yo tengo eso, yo tengo lo otro, pero en gente madura. Y por eso él le dice acá: no sean como niños en el modo de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero sean maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otros idiomas, y eso lo dice, cuando dice, mire que dice la ley, pero eso lo dice es el profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas y todo lo que está allá se toma como la ley. En la ley está escrito, en otros idiomas, lo dice el profeta Isaías, en otros idiomas y en labios de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Cuándo el Señor le habló en idioma extranjero a ese pueblo? ¿El día de qué? De Pentecostés. Se cumplió, estaba profetizado: hablaré en los idiomas de los extranjeros, y ni así querrán escuchar. Se cumplió, la palabra se cumple, la profecía se cumple. ¿Sí? Y dice acá: así que los idiomas son por señal, ojo, por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. ¿Por qué por señal a los que no creen? A los incrédulos. ¿Por qué? Los idiomas son señal, no al creyente. Y siempre se dice: la señal del creyente es hablar en lenguas. No. Eso es una señal para el incrédulo, específicamente en que se habla un idioma diferente y ese incrédulo pueda entender en su propia lengua las maravillas del Señor. Y sigue diciendo acá: si toda la iglesia se reúne y todos hablan en idiomas, ojo, y entran indoctos o gente poco educada o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Claro, si entra, ahora imagínense, si hablando idiomas alguien puede decir que están locos, ahora imagínense sin ni siquiera hablar idiomas, sino
una cantidad de palabras inentendibles. Hagamos el ensayo. A ver, hable usted cualquier balbucee cualquier cosa y levante la voz. Vamos a hacerlo. A ver, empieza. A ver, acompáñeme. A ver, lo escucho. A ver. Y todo el mundo, a ver, pero no, de verdad, hagamos el ejercicio. ¿Ah? Pero ¿por qué se ríe? Les da vergüenza, ¿no? Bueno, ya pues. Si alguien entra y nos escucha a todos aquí, toda esa y una gritería, porque incluso eso termina en un éxtasis muchas veces de gritería. Y la gente gritando. Y alguien indocto, alguien incrédulo entra y, uy, no, ¿usted dónde me trajo? No, esa gente está loca. Se van a espantar, hermanos. En vez de sentirse atraídos por la palabra y decir, bueno, acá hay algo que de verdad me sirve a mí para edificación, pues van a terminar como raros, o sea, una cosa extraña. Y dice aquí, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido y por todos será juzgado. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto por la palabra. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre ustedes. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando se reúnan, si cada uno tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene idiomas, que tenga traducción. Si tiene idiomas, que tenga traducción, dice el versículo 26. Hágase todo para edificación, que tenga traducción. Si alguno habla idiomas, que sean 2, a lo más 3 por turno, pero que haya traductor. Que haya traductor. Si no hay traductor, porque dice el versículo 28, y si no hay traductor, entonces que guarde silencio, que se calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Allá, solito usted, allá. Sí, si quiere hacer eso, hágalo, pero para usted, solito, allá. Hágalo usted solito, si es que quiere hacer eso. Porque la norma es que debe haber ¿qué? Traductor. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. O sea, todo se haga ¿qué? En orden. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz. Como en todas las iglesias, como debe ser en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias. O sea, esto es una norma ¿para qué? Todas las iglesias, no para palabra verdadera únicamente. Todas las iglesias. Y cuando todas las iglesias se comparten de la misma manera, quiere decir que ahí está una iglesia siendo guiada por el Espíritu de Dios. Pero lo demás es un desorden en donde no está Dios, porque Dios habita en el orden. Dios no es un Dios de desorden. Amén, iglesia. Dios siempre habita en el orden. Por eso, lo primero que vemos, una de las primeras actividades del Espíritu que vemos en Génesis capítulo 1 versículo 2, es que en medio del caos y el desorden que había en la tierra, el Espíritu se movía para traer ¿qué? Orden. En vez de propender por el desorden, el Espíritu propende ¿por qué? Por el orden. Por eso todo, aprenda eso, todo decentemente con orden. Si usted quiere saber si tiene el Espíritu de Dios verdaderamente, haga esta prueba. Abra su cuarto, su habitación, y se dará cuenta si tiene el Espíritu de Dios o no. Algunos lo entendieron, otros no. Como esté su cuarto, su habitación,
Así se dará cuenta, diga, Señor, perdóname y yo quiero tener el Espíritu de Dios. Y empiece por organizar por lo menos su cuarto. Por lo menos por organizar todo el reguero que tiene ahí. Dios es un Dios de orden. De orden. De orden. Y eso póngalo en todas las cosas de su vida. En su vida espiritual, su vida familiar, en su vida como de pareja, en su vida como padres, como familia, como núcleo familiar, en su trabajo, en su lugar de trabajo, donde quiera que esté allí. Tenga todo en orden, en orden. Ese es un principio bíblico y allí habita el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, entendemos que los dones son dados para que nosotros seamos edificados. Y los dones deben ser administrados celosamente, no de manera irresponsable. Yo oro al Señor para que todos en realidad podamos poner en activación y poner al servicio de la iglesia nuestros dones, porque sin lugar a dudas todos tenemos dones y ministerios. Y cuando se usan de manera efectiva, esto sirve para la necesaria edificación de la iglesia. Que el don que usted tenga, pídale al Señor que lo pueda realmente poner en servicio y que lo pueda usar de la mejor manera en el nombre del Señor. Y si usted tiene el don de idiomas, gloria al Señor, úselo, pero debidamente, ¿sí? Como debe ser. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Algunos a veces piensan que es que yo soy antibíblico, soy antiespíritu. No, es poner todo en el orden bíblico. Mire que Pablo le está hablando de eso. Y lamentablemente hacemos ver el actuar del Espíritu más como si se tratara de un espíritu de desorden que de orden. Y cuando el Espíritu actúa, lo hace para traer orden. Y lo primero que debe ser ordenado en nosotros es nuestra propia vida. Coloquémonos de pies, por favor.